Bueno, pues buenos días. A mi compañero Cota y a mí nos tocó presentar el tema de fundamentos y principios de la medicina familiar. Él está de guardia ahorita, así que pues me va a tocar a mí presentar el tema, pero pues fue elaborado por ambos, ¿no? Esta presentación. Ya estuvimos viendo en las presentaciones pasadas, pues un poco de la historia y del origen de la medicina familiar y posteriormente conceptos y definiciones. Ahora, pues, son los fundamentos y principios. Estos temas son muy importantes para entender, pues, lo que estamos haciendo, ¿no? En lo que nos estamos convirtiendo, porque, pues, son la base y el fundamento y del cimiento de la medicina familiar y del médico familiar. Retomando un poquito los conceptos que ya se habían, pues, hablado en las exposiciones anteriores, nada más para retomarlos y quedar un poquito más claro, pues, sabemos que la medicina familiar pues tiene como objeto de estudio la interacción de los patrones que van a influir en el proceso de salud y enfermedad, pero está tomando en cuenta como unidad de análisis a la familia principalmente, ¿no? Sabemos que la medicina familiar va a integrar pues lo que son las ciencias clínicas, biológicas y a diferencia de otras especialidades, las del comportamiento. Y otro punto importante es de que esta no tiene un límite de edad, no tiene un sexo determinado, ni un órgano, un sistema o alguna enfermedad específica a tratar. Esta es, pues es muy amplio el panorama en el que se va a estudiar. Entonces, tiene como objeto de estudio a la familia principalmente. Y esto es importante porque la familia constituye la unidad biopsicosocial de cuyo funcionamiento se va a generar pues el proceso de salud o enfermedad de la persona y pues los miembros de su familia. La medicina familiar va a representar un factor importante en el sistema de atención médica mexicano y esta va a considerar o se va a enfocar en las tres principales esferas, lo que es la biológica, la psicológica y la social. Entonces, la familia siempre es el eje fundamental. Es por ello que los temas anteriores de los conceptos pues son muy importantes para entender lo que estamos haciendo. Pues la medicina familiar va a contemplar un amplio campo de entre las ciencias biomédicas y aparte de aspectos sociales, psicológicos y antropológicos. Esto es lo que la define y la diferencia de las otras o de la mayoría de las especialidades eh, de la medicina, ¿no? Y es importante porque la atención se da de una manera integral de los pacientes de todas las edades, como les digo, y la familia de estos, a lo largo de todo el ciclo vital. Y esta perspectiva de riesgo va a integrar el tratamiento médico, pues ya sea curativo, con las medidas preventivas en los grupos más expuestos a determinados factores causales. Entre de lo que encontramos de los fundamentos, habla de principios específicos. Ian McWhinney estableció 9 de estos principios, que son como las reglas. ¿Quién era Ian McWhinney? Pues él es uno de los padres de la medicina familiar y comunitaria. Y él nació en Inglaterra, él es uno de los primeros catedráticos de medicina familiar y comunitaria de la Universidad de Western en Canadá. Entonces, este es pues como pues las reglas, ¿no? Que van a englobar o que nos van a ayudar a guiarnos para ser un mejor trabajo como médico familiar. Entre los nueve principios que él estableció, pues voy a hablarlos de cada uno para que nos quede claro. El primer principio de McWhinney nos dice que el médico familiar va a estar comprometido con la persona más que con un cuerpo particular de conocimientos. ¿Qué significa? Pues que el médico familiar tiene que estar disponible para cualquier problema de salud en una persona de cualquier edad, de cualquier sexo, y aparte su práctica no va a estar limitada solamente a una edad específica o a un género específico. Entonces, un médico familiar no puede decir, este paciente no me corresponde. Sí es importante estudiar al paciente, si el paciente necesita una derivación a otra especialidad, pues hacerla, pero el médico familiar como primer contacto no puede decir, este paciente no es mío.
Más o menos eso es lo que comprende el primer principio de McWhinney. El segundo nos dice que el médico familiar se esfuerza por comprender el contexto de la enfermedad. Muchos padecimientos no pueden ser comprendidos completamente, no al menos, no sin que se vea un contexto personal, familiar y social. Entonces, el médico familiar es una de las ventajas que tiene, que no solo ve la enfermedad, pues, sino él ve todo el contexto. Y pues la familia es muy importante para ver ese contexto. ¿Por qué? Porque pues esta va a influir en el proceso de salud de la enfermedad. Entonces, hay enfermedades que tienen mucho que ver, o más bien tienen que ver con el proceso nosológico que va a padecer el paciente, ¿no? En este caso. El tercer principio nos dice que el médico familiar ve cada contacto con sus pacientes como una oportunidad para la prevención y la educación para la salud. En promedio, un médico familiar, en promedio, digo, más o menos, ve hasta 4 veces al año a un paciente. Esto es en promedio, porque aquí hay pacientes que van una vez por mes, hasta 2 veces por mes, dependiendo si está haciendo algún ajuste en tratamiento. O sea, a veces hasta lo ves más de 12 veces al año, ¿no? Entonces, el contacto que tiene un médico familiar con sus pacientes, pues es muy constante. Y entonces, esto es una oportunidad para que el médico interactúe y lance mensajes positivos, basados, obvio, en conocimientos reales, para ayudar a la prevención pues de ciertas enfermedades, ¿no? Si ya tienen un proceso, pues evitar llegar a las complicaciones de esto, y si no, pues evitar llegar lo más posible, ¿no? Entonces, sí es importante este principio, porque nosotros vemos muy seguido al paciente, tenemos una continuidad con ellos. Te voy a interrumpir un poquito, Jesús. Sí, Doctores, ¿qué parte preventiva normalmente debemos hacer como médicos familiares? Aquí comentan los representantes de McWhinney, ve cada contacto con un paciente como una oportunidad para la prevención y la educación en salud. Claudia, ¿cómo podrías reflejar este punto en la cotidiana de un médico familiar? Pues, por ejemplo, con los pacientes crónicos que generalmente van cada mes, como decía el doctor Contreras, hablarles sobre la importancia de la dieta, hablarles sobre la importancia del ejercicio para prevenir las complicaciones, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, cómo esto nos ayuda a controlar, junto con el medicamento, a controlar los niveles de glucosa para mejorar así la respuesta al tratamiento. Bueno, comenta el doctor Patrón que, que también entra la parte de toma de peso, TA y signos vitales en cada consulta. Una pregunta, Karen, ¿qué parte de promoción vas a hacer si te llega una persona? Te voy a poner un caso de los que normalmente a veces me llegan en consulta a mí. Te llega un femenino de 40 años que trabaja en pinza en lo que es la parte de obtención de carne blanca. Te refiere dolor de cabeza, cefalea en la región occipital de manera crónica, constante, que es un dolor que no incapacita, pero sí trae un EVA de 5. Tú la exploras y esa paciente pues trae signos vitales dentro de los parámetros normales, pero en la exploración ves una rigidez en lo que es la parte de cuello, a lo que es movimiento, ves presencia de contractura muscular en lo que es la parte del músculo esternocleidomastoideo y lo que es la parte de músculos de espalda alta. Aparte, en la exploración encuentras datos de distensión abdominal, timpanismo, hipoperistalsis. Le preguntas a la paciente y presenta estreñimiento. ¿Cómo abordarías a esta paciente en cuestión de prevención y educación? ¿Y qué estarías pensando en esta paciente? Bueno, por las características, quizá tienen síndrome de intestino irritable y pues la contractura del muscular me refiere también que quizá presenta estrés, entonces está relacionado de alguna manera las dos patologías.
Entonces, bueno, yo me acercaría a preguntarle de qué es lo que le está generando tanto estrés y también pues sobre su horario de trabajo, porque puede ser que sea una carga de trabajo extenuante y que eso mismo le esté provocando las patologías por estrés y, y pues no sé si le contesté eso. Aquí hay un punto, Karen, que no es que estés bien o estés mal, es tu punto de vista y es muy respetado. ¿Sí? Aquí no se trata de ver quién tiene la postura más idónea. Quiero ver cómo piensan ustedes, cómo van a abordar un paciente. Comentaba el doctor Tapias, ver lo que es la parte de la dinámica familiar. Si ahorita nosotros pensábamos en un paciente, como ahorita comenta el doctor Contreras, en este punto de McGinness, ahorita estamos viendo que hay una recesión económica impresionante. ¿Qué tal si esa paciente conmigo, su familiar está trabajando ahorita, o sea, la contraparte, si tiene un esposo, la economía está cayendo sobre su espalda? Dos, como comentaba, es algún punto importante, ver el horario. Muchos de los pacientes que trabajan, de las personas que trabajan en pinza tienen horarios muy pesados en cuestión de trabajo. Carla ya estuvo rotando conmigo y observó que muchos pacientes de pinza llegan con mucho dolor exagerado en lo que es la parte de los brazos y la parte de espalda alta. ¿Por qué? Porque las posturas que ellos tienen son muy rígidas. Entonces, ¿cuál es la parte que vas a manejar en esa paciente de 40 años? Una, que comentaban aquí sobre hacer una pesquisa para diabetes y hipertensión. Correcto. Vas a tener que hacer una pesquisa porque esa paciente está en una posibilidad de que pueda padecer diabetes y hipertensión. 40 años, le faltó la mastografía, ya se inicia la mastografía en esta paciente. Hay que revisar si ya tiene el Papa Nicolau, si ya ya le realizaron la citología cervical o no se la han realizado. Tenemos que valorar también en esta paciente si tiene lo que son redes de apoyo. Ustedes son médicos familiares, no se los olvide esa parte. Si tiene redes de apoyo en cuestión de la dinámica familiar, si tiene ese apoyo para la cuestión económica, si todavía llega del trabajo y tiene que hacer quehaceres en casa o tiene ese apoyo ya en casa. Tenemos que hacer, entonces les comento, ustedes como médico familiar, como comenta el doctor Contreras, ustedes tienen un amplio margen para hacer todo con el paciente. Tienen que revisar absolutamente todo, que no se les pase nada. Como comentaba el doctor Contreras, por lo menos son 4 consultas, pero vemos pacientes que nos llegan cada mes. ¿Ustedes creen que sería justo que el paciente te llegue 1 o 2 años después y que presentara algún cáncer cervical o algún cáncer de mama? Si lo vemos nosotros cada mes y nunca se nos ocurrió prender el foco de mandarlo a que le hicieran la citología cervical o que le mandaran a hacer la mastografía, ¿ustedes creen que es justo para al paciente y justo para nosotros como un marcador de la calidad de atención que estamos dando nosotros? Si esa paciente llegara a presentar eso, entonces sí es importante que manejen ese punto como prevención. Nosotros somos muy preventivos, pero a veces se nos olvida y nada más atacamos. Si el paciente trae dolor, medicamento para dolor y que le vaya bien. Pero nosotros somos un complemento. Te escucho, Karen. También hay muchos pacientes que no van a las tomas, pero pues tenemos a lo largo de un año para convencerlos de que vayan. Entonces, si tenemos un paciente renuente, que porque le da pena, que por cuestiones sociales, psicológicas y todo eso, también tenemos pues esa parte de 1 año o 2 años para convencerlo, para tratarlo, de que vaya, de que cambie sus hábitos. Entonces, pues es otra parte de la oportunidad o de las funciones como médicos familiares. Correcto. Y algo también muy importante, ¿quién de ustedes hizo el servicio social en una comunidad? Yo. Carla, tú tuviste a tus pacientes durante 1 año en lo que es la parte de una comunidad rural. Sí. ¿Qué pasa si a doña Chonita le mandaste a hacer una mastografía y una citología cervical y no te trae el resultado? ¿Te olvidas de ella o normalmente a veces uno lleva un censo? Yo le mandé a hacer a doña Chonita un estudio de esto y esa es la parte como les comento. ¿Tú lo hacías, Carla?
Sí, llevábamos programas y se anotaban todos cuando se hacían y cuando no llegaban los resultados, uno tenía que hablar para preguntar por ellos. Entonces, sí observan que también esa parte, como médico familiar, también la tenemos que adoptar. Si yo le mando a hacer un estudio a Karen, yo tengo que estar al pendiente de que a Karen sí se lo haya realizado. Si no se lo realizó, en la siguiente consulta estoy al pendiente de que, oye, ¿sabes qué, Karen? ¿Te acuerdas que te mandé a hacer un estudio? No te lo realizaste. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por algún motivo? No, es que se me perdió la solicitud. Bueno, vas otra vez, Karen, a hacértelo. O le pones ¿Y de qué servicio te vas a apoyar? De trabajo social. Te apoyas de trabajo social para que esté al pendiente de que se lo realice. Entonces, si se fijan, somos una parte, somos una especialidad, como comenta el doctor Contreras, somos sociales, medicina curativa, juntos nosotros. Entonces, no se enfoquen en que nada más hipertensión y lo mismo y que les vaya bien. No, una parte preventiva, por favor. Doctor Contreras, ya te quité mucho tiempo, una disculpa. Gracias, Doc. El principio número 4, pues nos habla acerca de que el médico familiar considera su práctica como una población en riesgo. Yo entiendo como los médicos no familiares piensan normalmente en términos de padecimientos o pacientes individuales, pues, más que en un grupo de población, a diferencia de los médicos familiares, que aquí tendríamos que estar pensando siempre en términos de ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque tan importante es los pacientes que acuden a la consulta como los que no lo hacen, porque los que no lo hacen en la familia, pues del que sí lo hace, pues influye en el padecimiento de esto. Entonces, la práctica, como dice el principio, se va a considerar como una población en riesgo. Así es como yo entiendo este punto. El número... En ese punto, doctor Contreras, disculpa que para darle mayor visión. Ajá, sí, doctor. Y si, doctor Osuna, si a usted le llega una paciente nueva a su consultorio, tiene 3 años, 35 años, un masculino, vamos a ponerlo así, un masculino con obesidad y se diagnostica con diabetes e hipertensión. En este punto, considerando nada más al punto 4, ¿qué harías? ¿Con respecto a considerarlo como una población de riesgo o con respecto a la población con respecto a los familiares que no asisten a consulta? En el enfoque que tú le quieras dar. Pues desde el punto de vista de un paciente de primera vez, con esas características que usted menciona, no tanto por la edad, sino más bien por la obesidad, el reciente diagnóstico de diabetes e hipertensión. El primer paso con ese paciente sería cambio de hábitos. Dirigirlo a nutrición y probablemente a psicología para poder favorecer un cambio de hábitos y que la mejoría en este paciente realmente se vaya a notar. Y si yo te dijera, doctor Osuna, que ese paciente sí se va a comprometer a hacer sus cambios de hábitos, pero cuando él llega a casa, ustedes son médicos en su totalidad, también en la parte comunitaria. Pero ¿qué pasa si ese paciente, no comento que estuvo mal, nomás para complementar, ese paciente lo mandas a dieta, te cumple todo bien, inicia a hacer ejercicio, pero si lo mandas a este paciente a su casa y en cuanto llega a su casa y se sienta a la mesa, y esta familia está conformada por Jesús, por Osuna, por Carla, por Tapias, por Omar, y este paciente en cuanto se sienta a la mesa, Jesús está con su coca, Carla está con su hamburguesa, Omar está comiendo pizza. ¿Tú crees que ese paciente va a cumplir el régimen que tú le estás poniendo? Sí, yo creo que ahí ese es un problema, siempre lo hemos visto desde que empezamos con medicina, desde que estudiamos medicina, la familia, el ambiente en el que se desarrolla un paciente de este tipo influye mucho en su apego o no al tratamiento y a la dieta. Prácticamente considerándolo como un drogadicto, pues que sigue estando con las mismas personas, las mismas malas influencias, lo van a hacer recaer, lo mismo en este paciente diabético hipertenso, que puede
malas compañías pues lo van a volver a hacer caer, y es aquí donde se necesita un apego completo de la familia hacia el cambio de hábitos. Porque probablemente si uno tiene esas características, la probabilidad de que el resto de la familia esté más o menos en las mismas condiciones es bastante alta. Entonces aquí sí es importante, como comenta el doctor Patrón y el doctor Tapias, pues hacer un abordaje familiar. ¿Sabes qué? Pues ¿sabes qué, doctor Osuna? Pues tráigame a su hermana Carla, tráigame a su hermano Contreras, tráigame a su hermano Omar, porque quizás ellos están en el mismo problema ahorita nada más con un proceso de obesidad, pero en cierta forma podemos hacer una medicina preventiva. Antes de que ellos vayan a debutar con algún tipo de enfermedad que también le vaya a hacer un costo económico al seguro, pues hay que dar un abordaje mejor completo. ¿Sabes qué, doctor Contreras? Pues lo voy a mandar a hacer ejercicio. Allá, como les comentaba, están las redes de apoyo. Vamos buscando esas redes de apoyo en lo que es la Clínica 45, con lo que es la parte donde se enseña cómo comer y hacer ejercicio. Lo mandamos a medicina interna para un control también de la obesidad, lo mandamos a lo que es nutrición, y vamos agarrando a toda tu familia y la vamos a ir cambiando poco a poco, porque si no, más trato de cambiarte a ti, es como nada más la pura punta del iceberg. Voy a cambiar nada más un poquito, pero tengo que cambiar hasta el fondo toda la dinámica familiar para que esto cambie. Entonces, ahorita que comenta el doctor en lo que es la parte de una población en riesgo, pues nos tenemos que sumergir en esto, en toda la población que está en conjunto con ese paciente para hacer un cambio total. Continúa, doctor. Gracias, doctor. El principio número 5 dice que el médico de familia se va a ver a sí mismo como parte de una amplia red comunitaria de organizaciones para la atención de la salud. Aquí McWhinney pues la enfoca en que el médico familiar pues tiene su campo de trabajo pues en la comunidad, ¿no? Pero también aquí, como lo acaba de decir el doctor, pues las redes de apoyo se incluyen en este principio, ¿no? Hay que apoyarnos siempre en las áreas de trabajo social, de nutrición, ¿no? Pero este principio está diseñado para la comunidad en específico. A eso se refería McWhinney cuando lo instauró. Él dice que pues va a ser mucho más efectivo si se puede desplegar todos los recursos en una comunidad en beneficio de los pacientes, ya que todas las comunidades pues van a tener también una red de apoyo, ¿no? Oficial o no oficial, como dice. El punto número 6. ¿Cuáles serían estas redes de apoyo? ¿Puede regresar, Marla? ¿Cuáles serían estas redes de apoyo sociales, oficiales, no oficiales, formales o informales? Las redes de apoyo, pues extra, podríamos apoyarnos con nuestro personal de nutrición, que sería uno, nuestro personal de psicología, que sería para una orientación, para ver si es un problema, por ejemplo, en el caso anterior, problema que sea global, familiar, podríamos apoyarnos con nuestro apoyo, con nuestras redes de terapia, o en caso de que nuestro paciente no pueda hacer alguna actividad, que me lo orienten para, si tiene algún problema físico, que me lo orienten para que sepa él qué actividad física, por ejemplo, puede realizar sin que nos agrave nuestra enfermedad de base que tiene el paciente. Serían redes de apoyo ¿Y fuera de la institución, Marla? Fuera de la institución, pues la familia sería nuestra red de apoyo principal. En caso de que sea, por ejemplo, un paciente menor, pues papá y mamá orientarlos para que se le dé el adecuado manejo que debe llevar nuestro paciente. Porque en ocasiones el familiar es el que influye mucho y no a veces, por ejemplo, psicológicamente en la salud de nuestro paciente. Comentaba Ani algo importante. Sí saben que hay pacientes que tienen esclerosis múltiple, que tienen grupos de apoyo, que hay otras enfermedades que también tienen grupos de apoyo, y ese es un grupo de apoyo, si se fijan, no oficial, pero que ellos mismos realizan, se conectan varios y hacen un grupo de apoyo para esto. 2, ¿la iglesia entraría como un grupo de apoyo? Sí, también. También. Si el doctor Tapias pertenece a algún tipo de no sé, apoyo, ¿cómo le podríamos poner? Tiene un grupo social de lectura, ¿entraría como grupo de apoyo?
Pues es que dependería mucho de qué tanto satisfacen las necesidades del paciente desde el punto de vista de psicológico en cuanto a sentirse reforzado o motivado a conseguir las metas que él se propone. ¿Sí se escuchó? Un ejemplo, el doctor Tapias pertenece a un grupo de lectura, pero ese grupo de lectura es un grupo bien conformado, que si alguien falta, siempre están al pendiente de él, de que vaya y todo, o que si ya comió o cualquier cosa, ese es otro grupo de apoyo. Si la doctora Marla en algún momento cayera en alcoholismo, que tenga un grupo de apoyo, si pertenece al AAA y el AAA está al pendiente de ella, eso es un grupo de apoyo. Entonces, tienen que valorar si hay grupos de apoyo en general. Sí, si ustedes se acuerdan, en la parte de que comentaba el doctor Apolinar, comentaba que nosotros los seres humanos no podemos ser antisociales, siempre tenemos que tener una convivencia social, no podemos vivir fuera de la sociedad. Entonces, existen personas que están fuera de la sociedad o que se aíslan nada más en su punto de trabajo y se van a su casa y ya no tienen ningún otro contacto. Entonces, sí tienen que investigar si esas personas tienen grupos de apoyo que puedan ayudarnos en algún momento dado para apoyar a ese paciente. ¿Qué puede pasar? De repente Annie llega como paciente de nosotros, pero Annie sufre en su matrimonio maltrato familiar, la golpean. ¿Cómo podríamos ayudar a Annie en un grupo de apoyo o nos tenemos que valorar si tiene un grupo de apoyo en la cual la podamos retirar de ahí si ella así lo decide, meter trabajo social, pero que alguien le dé un respaldo de algún tipo de vivienda, porque si no tiene a dónde irse a vivir, no tiene la economía suficiente, ¿a dónde se va a ir Annie? Entonces, si se fijan, sí es importante que tenga un grupo de apoyo. Pero ¿qué tal si Annie es muy amiga de Jetsabé, es muy amiga de Marla, es muy amiga de Carolina? Tienen un grupo social muy unido de amistad. Entonces, ahí está un grupo de apoyo que la van a ayudar en algún momento, en alguna circunstancia que tengan. Continuamos, doctor. Muy bien, gracias. El principio número 6 nos dice que idealmente el médico de familia debe compartir el mismo hábitat de sus pacientes. Pues aquí habla de que tenemos que conocer dónde vive, cuál es su colonia, qué hay alrededor, cuáles son a dónde va, a dónde pasea, a dónde se distrae. O sea, a eso se refiere este principio. Porque anteriormente, pues el médico tenía su casa, pero estaba muy alejado de la comunidad a donde él trabajaba. Entonces él iba, trataba al paciente, pero en realidad no veía el contexto de este. Y es muy importante porque esto nos va a dar pues ciertos factores que podrían influir en su padecimiento, ¿no? Las condiciones en las que vive, el trabajo que hace, si hay tráfico donde si hay pavimentos, si hay todo eso, ¿no? Ahorita pues prácticamente vivimos en conjunto con los pacientes, ¿no? Vamos a los mismos lugares, pero aquí se refiere este principio principalmente a eso, a los médicos que no tenían nada que ver con el hábitat, con el lugar o con la comunidad a donde el paciente vive o vivía, ¿no? A eso se refiere el principio número 6. David, si a ti te llega un paciente, diagnosticas a 2 pacientes con COVID, dime la parte más rica de aquí de Mazatlán, ¿cuál sería? La verdad, se la debo, Doc. Yo soy de Guasave. Bueno, aquí en cuestión, te llegó un paciente de la Marina. Dígame cuál es la parte más pobre de Mazatlán. Yo creo que... Urias. Bueno, te llegó un paciente de la Marina y te llegó un paciente de Urias. Y los dos son diagnosticados con COVID. Le vas a decir al de la Marina pues que tenga un descanso de 14 días por la contingencia que está viviendo ahorita y para que no vaya a contagiar a otros. Pero también te llega el de Urias, que es un paciente basta, que es un poco más, pero que salir a trabajar todos los días. A los dos les va a hacer que se queden aislados. Vamos a esto que piensa.
Doctor, su audio está muy trabado, no puedo escucharlo bien. O no sé si yo sé el trabado. No se escucha. No se escuchó la pregunta para nada. Doctor, creo que su audio está trabado. ¿Escuchan ahorita? ¿Me escuchan? Se corta mucho. Se corta. A ver si me escuchan ya. Parece un autotune. Se lo voy a escribir. Creo que la pregunta era como que si el tratamiento del COVID iba a ser el mismo para el más rico o para el más pobre. Algo así. ¿Escuchan ya? Sí. ¿Ya me escuchan? Sí, ahí sí. Ah, perfecto. No, doctor David, no va mi punto hacia ahí. El tratamiento para ambos va a ser el mismo. Yo lo que te comento es, dice aquí, dar un conocimiento de primera mano de las condiciones de vida y trabajo del paciente. Idealmente, el médico de familia debe compartir mismos hábitos de su paciente. ¿Tú cómo ves esta parte? Si te llega un paciente de la Marina, te llega un paciente de Urias, a uno le dices que se quede aislado y el de la Marina te va a decir, pues sí, no hay problema, pues yo en la casa tengo jacuzzi, tengo alberca, tengo todo lo posible para estar aislado. No hay problema, puedo vivir un año aislado y pues económicamente no hay ningún problema. Pero el de Urias no. El de Urias vive en un cuartito de 2x2, no tiene ni aire acondicionado, no tiene ni siquiera un abanico, come cuando puede, come cuando vende, porque él es el que él vende rábanos y vende fruta en la calle. Sí, ese es el problema que estamos viviendo ahorita en la actualidad. Que la gente... Pero tú como médico familiar, ¿qué harías? ¿Qué le propondrías al paciente? Le vas a decir, señor, ¿sabe qué? Pues que ocupo que se quede aislado. Ocupo que se quede aislado de Urias, pero pues, te va a decir el Urias, doctor David, ¿y yo de qué voy a comer? Sí, ahí tendríamos que ver, por ejemplo, si la familia lo pudiera ayudar, o sea, ver quién lo pudiese ayudar o tocar puertas, a ver quién lo puede ayudar, porque realmente ese tipo de personas, pues como usted dice, viven al día. Si no trabajan, no comen. Entonces, la verdad, una respuesta a eso, una solución a eso, yo quiero pensar que pudieran, no sé, alguien los pudiera apoyar, no sé si el gobierno les esté dando algo, no sé, la verdad. La pregunta más que nada se la hice al doctor David, pero es para todos. La pregunta en este hecho es para que ustedes vean y valoren que no solamente es decirle, ¿sabe qué, señor? Ocupo que se ponga a dieta, o ¿sabe qué, señor? No ocupo nada más que haga ejercicio, o ocupo que haga eso, ocupo que haga aquello. Nos tenemos que sumergir en lo que es la parte de donde vive el paciente, sumergirnos en cuál es la economía del paciente. Normalmente nosotros más decimos, hagan esto, hagan aquello, pero nunca valoramos realmente si el paciente tiene la capacidad económica, social, tanto del hábitat donde se encuentra, para que haga ejercicio. No es lo mismo que le vamos a decir que haga ejercicio al de la Marina, que tiene la playa a un lado ahí, al que viene allá de un cerro, de un rancho, que todo va a estar todo empedrado y corre el riesgo de que se caiga. ¿Sale? Entonces deben de evaluar toda esa parte. Continuamos, doctor. Muy bien. El principio número 7 nos dice que el médico de familia ve a sus pacientes en las casas como en el consultorio y el hospital. Conocer el hogar de nuestros pacientes y quienes hicimos el servicio en comunidad y que nos tocó ir a consultas domiciliarias, pues quienes conocemos el hogar del paciente, pues es una de las experiencias más profundas de la medicina familiar aparte, ¿no? Porque ¿a poco no entendemos mejor cómo es el paciente? Después de ir, de ver, ver sus habitaciones incluso, ver pues, sus muebles, todo eso, ¿no? Todo eso nos deja una enseñanza acerca de cómo está viviendo el paciente y si esto influye también en sus padecimientos. El hogar, en el hogar se vive pues la enfermedad, se vive también lo que es la sanación o incluso hasta la muerte, ¿no? Entonces, es una de las experiencias pues, más importantes y profundas, ver cómo está el paciente desde su propio lugar, desde su propio hogar.
Y eso es el punto 7. El número 8 nos dice que el médico de familia agrega importancia a los aspectos subjetivos de la vida. Entonces, aquí siempre hay que mantener una postura de acercamiento y de comprensión de las emociones de nuestros pacientes. Hoy en día la medicina pues está tecnificada, ¿no? Y no está mal porque eso nos ayuda pues, a los diagnósticos, a un mejor tratamiento y a, pues, a una mejor curación del padecimiento. Pero pues esto también nos ha alejado mucho acerca de las emociones de ellos, ¿no? De la empatía. Pero pues sí es importante tener ese acercamiento con ellos, ¿no? De una manera, pues respetuosa, claro, pero eso nos ayuda a entenderlo, saber cómo está sintiéndose el paciente y no solo ver a un proceso nosológico, sino a una persona, que es lo que tenemos que ver principalmente, ¿no? Víctor, ¿qué pasaría si la misma paciente que le comentaba a la doctora Karen, la paciente que llega de pinza, te llega hasta 3 o 4 veces en el mes por dolor de espalda, dolor abdominal? Ahora enfócate a la medicina de Estados Unidos. ¿Qué le harían a ella allá en Estados Unidos? En Estados Unidos pues, le mandan a hacer todos los estudios, le mandan a hacer hasta una resonancia, yo creo, en la columna para ver si trae algo, hay una compresión de los nervios o algo así. O si no, en el mismo trabajo también, pues ahí tienen al médico. En pinza creo que también tienen, pero nomás les dan algo para el dolor y ya los regresan a su casa. Pero sí tienen que investigar también todo eso, lo que ponía ahorita, la ergonomía, las posiciones que están tomando los trabajadores al momento de estar realizando sus actividades y todo eso. Entonces, sí es importante que, como comentaba ahorita el doctor en ese punto, seamos médicos humanistas, no somos médicos que mandamos a hacer resonancia, no somos médicos que nada más sabemos hacer solicitudes para una tomografía, ultrasonido o alguna radiografía. Antes que nada somos médicos y también somos humanos, entonces hay que darle esa calidad a nuestros pacientes. Hay que valorar, como comentaba el doctor, todo el enfoque de un médico familiar, por qué viene este paciente. Si no, vamos a acabarnos todo lo que son los insumos de un hospital tratando de diagnosticar un estrés o una colitis nerviosa, ¿sí? Nos vamos a acabar toda la parte económica y pues no. Entonces hay que enseñarnos a hacer las cosas. Continuamos, doctor. El último principio de McWhinney, número 9, nos habla acerca de que el médico de familia es un gerente de los recursos. Como médicos familiares, pues manejamos amplios recursos, pero también hay que ser capaces de gestionar de gestionarlos, ¿no? Estos recursos, como es el acceso a los hospitales, las derivaciones a los especialistas, a los diferentes estudios de diagnóstico y por ende a los tratamientos también. Entonces, sí es importante que el médico familiar sepa poder gestionarlos estos, ¿no? Entonces, no hay mejor especialidad para poder dirigir un hospital que el médico familiar por todo esto, por todos los conocimientos en cuanto a administración de recursos se tiene. ¿Alguien que me quiera explicar ese punto desde su perspectiva? Doctora Carla. Bueno. Hola. Se escucha un poco feo. Pues yo ahí entiendo que a lo que se refiere ese punto es a que el médico familiar es capaz de tener actividades en todos los tipos, que se dedica a la investigación, puede manejar el hospital, atender al paciente, darle prevención, tratamiento, si se requiere enviarlo a otra especialidad. Pues supongo que también hasta cierto punto se refiere a que en las especialidades de medicina interna, pediatría, ginecología, estén sobresaturadas y no haya citas médicas hasta dentro de un año,
en parte responsabilidad del médico familiar, al derivar casi todo lo que le llega a él. No sé de quién sea uno que dice Hospital General de Zona. Sí, nosotros somos administradores, somos un administrador de recursos. Hola, Hetza, gracias. Un ejemplo, Marla, si te llega a ti un paciente con dolor de rodillas de manera leve, ¿le vas a iniciar Celecoxib o le vas a iniciar paracetamol? Pues para el manejo del dolor nos iniciaríamos con la escala de los analgésicos, además de que no desfalcamos, por así decirlo, nuestra institución, o sea, no brincar a un medicamento que todavía probablemente no necesita el paciente y que se lo vamos a dar, por así decirlo, a otro paciente que tal vez sí lo necesita. Entonces, quizás nuestro paciente de inicio con puro paracetamol se le quite su dolor y no necesitemos un medicamento que es más costoso y que le pueda servir a otro paciente. O sea, empezar con lo mínimo, con el recurso mínimo que cuenta el hospital para no acabarnos el recurso que en algún otro momento o con algún otro paciente lo podamos necesitar. Entonces, eso es muy importante, doctores. Por eso se hicieron las guías de práctica clínica, desafortunadamente o afortunadamente, por eso se hicieron también como una parte administrativa. Si nosotros nos llega un paciente con hipertensión, pues no vamos a iniciar con telmisartán. Si nos llega un paciente con dolor de rodillas, no vamos a iniciar con Celecoxib. Si nos llega un paciente por un tipo de alergia, no vamos a iniciar con epinefrina, ¿sí? O no vamos a iniciar como un Montelukast. Entonces, hay que iniciar siempre de manera gradual. Yo sé que todos quisiéramos recetar los medicamentos más novedosos y más caros que tenemos en el seguro, pero si todos pensamos de esa misma manera, tarde que temprano, yo creo que el presupuesto que tenemos para un año en el seguro no lo acabamos en un mes. Entonces, sí es importante. 2, tenemos que enseñarnos a administrar. Otra cosa, ustedes cuando hacen un lavado de algún tipo de herida dentro de urgencias, tienen que enseñarse a administrar cuántos gases ocupan. ¿Sí? ¿Cuántos gases ocupan? 2, tienen que ser también administradores. ¿Cuántos de ustedes no se han robado gasas, guantes, o se van con suturas, o se van con bisturís a su casa? ¿Y cuántos de ustedes los vuelven a regresar al día siguiente? Yo puedo apostar que si yo voy a varias casas de ustedes, pues van a tener varios insumos del hospital ahí en su casa. Entonces, nos tenemos que enseñar a ser gerentes, administradores. ¿Por qué? Porque los recursos, hay gente que dice, ay, al cabo que el seguro no es mío. Sí, el seguro es de nosotros como trabajadores. Y nos tenemos que enseñar a cuidarlo. Sí, yo creo que cuando el doctor Osuna o el doctor David salen de su casa, ellos cuidan su casa. ¿Sí? O ustedes dejan que alguien llegue y se esté llevando los insumos de su casa. ¿Verdad que no? Pues no, porque a ustedes les cuesta. Igualmente, el seguro social es nuestra casa y nosotros tenemos que tener esa parte como médicos familiares de ser gerentes. Comentaba en otra parte, ¿saben cuánta población está a cargo de nosotros? Como 2,000 pacientes por médico familiar, ¿no? Nuestra población es de 3,500 por médico familiar. ¿Sí? Nosotros tenemos acá a nuestro cargo a 3,500 personas. De todas las consultas que nosotros tenemos en un día, de las 24 consultas que nosotros tenemos en un día, ¿saben cuántos pacientes tienen derecho ustedes a mandar a un segundo nivel? Creo que 3. Tienen derecho a mandar a 1.5 pacientes por día. Entonces, si se fijan, esta parte sí es muy importante, hay que cuidar. Si yo en una semana, puede ser que los que hayan rotado conmigo, en una semana pues tuve que mandar a varios pacientes a segundo nivel. Pero trato que los siguientes días tratar de no mandar a nadie. ¿Sí? Si ya es algo que yo puedo solucionar, lo soluciono ahí. Si yo veo que es algo que no se puede, se sale de mis manos, lo mando. Pero también tenemos que estar conscientes que hay medicamentos como la flunaricina, en algunas unidades, no en esta, pero en unidades de como la 56, que para nosotros poderlas recetar ocupamos una indicación de segundo nivel, el telmisartán, una indicación de segundo nivel. Y a veces esa es la parte que, pues diría uno, pues no tiene justificación importante, pero el hecho de que nada más de cambiar el medicamento, pues ocupamos una justificación y es el médico de segundo nivel. Pero entonces sí tenemos que estar conscientes de eso. Nosotros manejamos del 80 al 85% de toda la consulta.
Del 10 al 5% lo maneja segundo nivel y del 5% lo maneja tercer nivel. Entonces nosotros estamos a cargo del 85% de la población en cuestión de consultas. Entonces sí es importante que hagamos esa parte. Correcto, Omar. Si hay muchos estudios igual que no nos dan permiso de mandarlos a hacer a nosotros. Si ustedes llegan a un paciente con una miomatosis uterina y ustedes mandan a hacer un ultrasonido por una miomatosis uterina para ver qué grado tiene, no te dan permiso de mandarlo a hacer. Entonces, de repente, como una manera inapropiada, pero para no saturar el servicio, pues un ejemplo, yo mando a hacer un ultrasonido pélvico y el ultrasonido pélvico sí me dan permiso de hacerlo, pero un ultrasonido de útero y anexos no me dan permiso de hacerlo. Entonces, a veces tienes que hacer otras cosas para para evitar ese envío, y ya tú valoras. Si es un paciente que tiene una miomatosis de muy grandes elementos, pues ahora sí la mandas. Pero tú ya tienes la parte para corroborar que sí fue lo que estás pensando. Continuamos, doctor. Muy bien, ese es el último de los principios de McWhinney. Entonces, como les decía al principio, el médico familiar tiene una ventaja sobre los de otros especialistas, que es la continuidad. O sea, nosotros vemos muy seguido a nuestros pacientes y eso nos ayuda mucho para conocer, para tratar y para curar cuando se pueda y prevenir principalmente las complicaciones de esa nosología que ellos tienen, ¿no? Entonces, la continuidad no cualquier especialidad la tiene y nosotros estamos muy en contacto con ellos. Aparte que el médico pues, es el único profesional que va a atender a los pacientes y sus familias desde un periodo, desde su nacimiento hasta la muerte, ¿no? En todo su ciclo vital. Aquí englobé dos puntos principales que son... Ay, permítame. Englobé dos principales puntos o razones para que el médico familiar desarrolle pues, la capacidad de hacer observaciones sobre la familia del paciente. Lo que ocurre en el interior de la familia pues, puede desempeñar un papel muy importante en la causa de la enfermedad del paciente, pero también influye, la respuesta que tenga la familia al padecimiento va a influir en cómo éste se vaya desarrollando, tanto para bien o para mal, para complicarse o para sanarse. Entonces, por eso la familia en conjunto pues es una de las principales unidades que se tienen que estudiar cuando nos llega un paciente. No es solo uno, no como individual, pues siempre hay que saber qué está pasando a su alrededor, en su entorno. Lo que son los cambios naturales de la familia, la dinámica de la familia y los patrones de disfunción que tengan en su familia, pues van a reflejarse en esto, en el proceso de salud de enfermedad. Este es un diagramita englobando lo que anterior les comenté. Todos estos factores influyen en el proceso de salud y enfermedad de nuestro paciente. Por ello, la importancia del estudio de la familia y de su entorno. La medicina familiar y el médico familiar, la medicina familiar como especialidad preventiva y el médico familiar como el principal promotor del cuidado de la salud, pues deben resolver los problemas que están relacionados con las necesidades de salud y la enfermedad. Esto se hace desde un contexto de la atención primaria de salud, no solo del individuo, sino como unidad. Y sino también del ambiente más importante en el que ocurre, que es pues la familia, ¿no? Principalmente. Y pues es todo de mi parte y de parte de Edgar. ¿Alguna pregunta que tengan para el doctor o alguna pregunta que tengan hacia aquí? ¿Alguna duda? Doctor, ¿el médico familiar desde algún punto de vista está capacitado para dar alguna especie de terapia familiar? Nosotros no somos, en lo que es, qué buena pregunta hiciste. Nosotros no tenemos esa parte. ¿No? Para que tú puedas dar una terapia familiar, tienes que tener una maestría en constelación o una maestría en terapia familiar. Pero tú como médico familiar no puedes dar terapia familiar.
nosotros como tal, nosotros un ejemplo, si me llega el doctor Jesús por algún tipo de problemática, yo abordo esa problemática, veo qué puntos son los que están afectando al doctor Jesús y me apoyo de los servicios que me puedan funcionar para quitarle ese problema al doctor Jesús, ¿sí? Pero yo como tal, dar una terapia familiar, no, tengo que tener la base en una maestría que se llama terapia familiar o en su caso constelación familiar para que yo pueda otorgarle esa atención. Pero yo no puedo fungir como si fuera un psicólogo en él, no, porque todo eso sería, se llaman, más que nada tú lo manejarías a un punto de vista personal. Todo el manejo que tú le darías desde tu perspectiva y podrías hacer unas cosas que se llaman juicios, se llaman juicios personales. Desde tu perspectiva, desde tu mundo, tú vas a atender a Jesús y le vas a dar un consejo a Jesús, pero desde tu mundo, entonces no estás abriendo el panorama global. Y entonces a nosotros no nos capacitan ahorita como médicos familiares para dar ese punto. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, pasemos al segundo tema y ya para acabar pronto. Doctor, pues lo felicito, muy buena. También igualmente comento a su compañero, muy buena exposición. Gracias. Gracias, Doc. ¿Sí me escucho? ¿Sí me ven? Sí, se escucha, Doc. Ok. Pues, buenas tardes ya. Nosotros vamos a hablarle un poquito sobre las características de la medicina familiar. La compañera González Insunza, Karen. Doctor, lo voy a interrumpir un poquito. Dígame. Para que graben la clase, por favor. Ya están grabando. Gracias, doctor. Continuamos. Sí, doctor, gracias. Una disculpa. No se preocupe. Pues, como les decía, el tema es características de la medicina familiar. La compañera Karencita y yo. Y bueno, para iniciar, se plantea que la continuidad en la atención puede ser el elemento central para la caracterización del médico de la familia. Esa característica es una característica muy especial, puesto que muy pocas especialidades la tienen. La continuidad, inclusive ahorita lo acaba de mencionar el compañero Jesús como una de las ventajas, pero también es una de las características esenciales. Otra de las características es que el médico familiar no profundiza el conocimiento de un área limitada, sino que toma partes de todas y las incluye en su consulta. Es una especialidad que comparte con otras disciplinas clínicas muchas áreas, incorporando ese conocimiento compartido, y todo ese conocimiento lo adquiere y da el tratamiento primario. Hay unas características que son indispensables para el médico de la familia. Por ejemplo, un fuerte sentido de la responsabilidad por el cuidado continuo y total del individuo y la familia durante la salud, la enfermedad y la rehabilitación. Entonces, no nada más se va con el enfermo, sino que también la familia, y no nada más queda en diagnosticar y dar un tratamiento, sino que también está al pendiente de la rehabilitación. Tenemos al médico familiar como un médico que se caracteriza por tener los conocimientos como para dar el diagnóstico, sugerir el tratamiento, pedir estudios. También tenemos que muchas de las veces tener conocimientos o habilidades de psicología, fisioterapia, incluso hasta de nutrición, puesto que somos el primer contacto y somos los que vamos a normar el tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes. Esas son partes también de las características que debemos de tener. La capacidad de establecer empatía y sentir compasión, con interés sincero en el paciente y su familia. Claro que sí, puesto que nosotros con ese seguimiento que les damos ya los conocemos su entorno, entonces
nosotros también nos ponemos en su lugar y como comentaba el doctor ahorita, sabemos cuáles son las capacidades o las discapacidades que tiene esa familia. Perdón, no sé qué pasó ahí. Bueno, y una actitud curiosamente inquisitiva, pues tenemos que nosotros siempre que le mandamos un paciente a un segundo nivel, nosotros lo mandamos porque a lo mejor tenemos una duda, a lo mejor no tenemos completamente un diagnóstico y nosotros tenemos esa actitud de que cuando nos lo regresan, queremos ver la nota del médico. Es una de las características de nosotros. Queremos ver qué es lo que le dijeron, cómo lo trataron, qué estudio le pidieron, qué le dijeron. Entonces, esa es otra de las características de nosotros que pues nos interesa mucho el constante aprendizaje. ¿Quién no ha tenido una duda en la consulta? Y nosotros mismos damos un primer manejo, pero llegamos acá y lo citamos en algunos días, pero llegamos estudiando el tema, repasándolo, profundizándolo, y ya vemos un poquito más nuestro panorama. Eso también es otra de las características que debemos de tener. Entusiasmo por el problema médico indiferenciado y su solución. Estamos preocupados porque lo vea el internista, porque lo vemos mal al paciente. Alto interés por el amplio espectro de la medicina clínica y la habilidad para tratar cómodamente múltiples problemas que se manifiesten. Nosotros, en la definición de médico de familia, es el experto en la consulta externa. Entonces, nosotros tenemos que tener muchas habilidades, como ya decía también el compañero Jesús, para ver tanto niños, ancianos, embarazados, problemas de cirugía y de todo tipo. Entonces, tenemos que tener muchas habilidades para conocer mínimamente las consultas más repetitivas en el día a día y los temas más solicitados en la consulta. Bueno, nosotros también tenemos que tener el deseo de enfrentar frecuentes y variados retos intelectuales y técnicos. Obviamente, nosotros cada vez queremos saber más, queremos aprender más, conocer más a fondo y conocer diferentes enfermedades. Habilidad para apoyar a los niños, adolescentes y jóvenes durante el proceso de crecimiento y desarrollo y durante su integración a la familia y la sociedad. Y la habilidad para ayudar a los pacientes a enfrentarse a los problemas cotidianos, así como ayudarlos a mantener una postura homeostática en la familia y la comunidad. Entonces, vamos, como le comentaba, vemos todo tipo de pacientes y esa es una de las características también que nos diferencian, es una característica esencial, puesto que nos diferencia de todas las demás especialidades médicas. Tenemos que tener la capacidad para actuar como coordinador de todos los recursos que sean requeridos en la atención del paciente. Nosotros tenemos a la mano muchos recursos y nosotros tenemos que darle un buen uso a esos recursos porque también nosotros tenemos un papel administrativo muy importante. El 85 hasta el 87% mencionan de las consultas, nosotros las vemos. Entonces, los recursos, si nosotros le damos un buen uso, esta institución puede continuar siendo de una manera exitosa. Tenemos que tener entusiasmo por el aprendizaje continuado y la satisfacción que resulta por mantener un conocimiento médico actualizado mediante la educación permanente. Obviamente, año tras año, las guías siguen teniendo algunas modificaciones. El tema a lo mejor ya lo tienen, ya lo dominan los médicos familiares. Más sin embargo, es una responsabilidad y una obligación del médico estarse actualizando año con año y nada más hacer los cambios que nos dicten las normas. Y la habilidad para mantener la calma en momentos de tensión y para reaccionar rápidamente con lógica y efectividad. Cada cabeza es un mundo, cada paciente tiene su manera de ser y su manera de pensar. Entonces, nosotros tenemos que ser muy inteligentes para dar una buena atención en la consulta, elegir bien las palabras para cómo nos vamos a comunicar. No todo paciente es fácil, entonces nosotros tenemos que lidiar con todo tipo de pacientes y tenemos que tener esa habilidad para conducir la consulta y pues para que sea lo mejor para el paciente. Sí ven, doctores, en este punto que comentaba el doctor en la parte naranjada, el último, la habilidad de mantener la calma en momentos de tensión y para reaccionar rápidamente con lógica y efectividad. Sí es importante que ustedes, les comento, esas son habilidades que ustedes deben tener.
Si el guardia les comenta, está molestando con que vean a este paciente y vean esto y vean aquellos, ustedes tienen que tener la habilidad del manejo, tienen que tener rápidamente la lógica de qué contestar, pero también tienen que ser empáticos. ¿Por qué? Porque ese policía quizás ya tiene tiempo ahí, ya tiene una manía por cómo se trabaja, o entonces ustedes tienen que enseñarse a llegar a un punto nuevo, como ustedes son nuevos aquí en Mazatlán, en lo que es la parte de HGT3, ya están viciados muchas personas, pero ustedes pueden hacer esas pequeñas modificaciones, pero siempre y cuando con lógica, ¿sí? Siendo empáticos y teniendo esta parte efectiva y afectiva. Entonces, sí quiero verlos a ustedes más adelante en este punto, saliendo ya cuando ya los vea como R3 o ya como médicos familiares, con estas habilidades. Bueno, también está el deseo de identificar problemas en la etapa más temprana posible o de prevenir completamente la enfermedad. Aquí, aparte de lo que comentábamos ahorita, también entran lo que son las recomendaciones y consejos que nosotros tenemos que darle a los pacientes. Es muy importante no dejar de lado ese punto de las guías de práctica clínica, que son las recomendaciones. Y pues también las pruebas del cribaje que se tienen que realizar a las personas, pues también entran aquí en este punto. Pero nunca dejar de lado el decirle que tiene que alimentarse bien, tiene que tratar de hacer alguna dieta, que tenga que hacer ejercicio, que tenga que tener, por ejemplo, a algún paciente algún reposo relativo, darle consejos, consejos básicos. No nos vamos a ir a que lo vamos a mandar a fisioterapia a todos, pero sí les podemos dar algunos consejos que les pudiera apoyar. Un fuerte deseo de obtener un máximo de satisfacción por la atención brindada al paciente. Claro, nosotros tener un paciente muy controlado es una satisfacción muy grande, y que el paciente tenerlo ahí y que sea constante y que nos haga caso a nuestros consejos, recomendaciones, a nuestros tratamientos, es porque quiere decir que somos unos buenos médicos, que está funcionando la consulta y lo que hemos estudiado, lo que nosotros nos desgastamos por el paciente está teniendo realmente un gran peso en la vida del paciente, y eso tenemos que tener también una satisfacción, nos debe llenar de alegría eso también a nosotros. Habilidades necesarias para tratar las enfermedades crónicas, pues eso es el pan de cada día, en lo que va lo que iba a los 2 meses, yo veía que de los 24 pacientes, mínimo 16 eran de control. Entonces, pues las enfermedades crónicas, yo creo que ahí sí es muy, muy común, y ahí esa habilidad, pues, la gran mayoría la tiene. Capacidad de apreciar la compleja mezcla de elementos físicos, emocionales y sociales. Ahorita con el tema de la pandemia, todo el mundo tiene problemas emocionales, todo el mundo tiene problemas, pues la sociedad tiene una enfermedad ahorita, también un poquito mental, que nosotros tenemos que lidiar con ellos, nosotros tenemos que estar ahí y escucharlos, dar consejos, y en la medida que sea posible, pues, decirle que tratar de tranquilizarlos. Bueno, un sentimiento de satisfacción, perdón, un sentimiento de satisfacción personal por las relaciones estrechas con los pacientes que ocurren naturalmente, y la habilidad la verdad ahí no alcanzo ahí está. Habilidad y compromiso para la educación de los pacientes y las familias. Es muy importante, puesto que nosotros tenemos una estrecha relación con el paciente, ya conocemos al familiar, conocemos las historias, con nosotros incluso hay veces que se desahogan los pacientes. Entonces nosotros tenemos que tratar de dar la mejor atención posible, de integrarla, de tratar de ponernos en su nivel, y pues nada, esforzarnos mucho en la consulta, y pues esas son las cositas que nos caracterizan al médico familiar. Hasta aquí, esta es mi última diapositiva. No sé si se entendió, si hay alguna duda.
o pasamos con la compañera Karen. Les quiero hacer una observación, nada más. La diapositiva. Pásala, que sí. No, espérame, doctora. ¿Puedes regresar la diapositiva, Luis David? Tienen que cuidar estos detalles, doctores. Yo cuando les comento de la evaluación de las diapositivas, tienen que ser diapositivas hechas por ustedes. Por favor, nada más. De hecho, me gustó la imagen. Las diapositivas, todas esas las hice yo, doctor. Nada más que me gustó la imagen y pues no le edité el 51, pero si gusta le puedo enviar. Yo tengo el borrador y nada más fue como que le fui poniendo el Smart Art y esa diapositiva no le quité el 51, pero en sí las diapositivas no fueron descargadas. No es regaño, ¿eh? Es un comentario nada más para comentarles que cuiden mucho este detalle, por favor. Continuamos, doctora. Ahora sí, la que sigue. Bueno, otra de las características es que nuestro primer deber es detectar lo que en la vida diaria le puede afectar o le puede beneficiar al paciente. Por ejemplo, en su familia, como lo comentábamos, si es una paciente mujer que está batallando con sus hijos, que sus hijos están teniendo problemas, ella prácticamente se va a descuidar o se va a ver mermada su salud por los conflictos que hay en su casa. Otra es que nuestra función es ser un guardián de la salud del paciente. Dale para atrás. Ajá. Aquí nos comentan que en teoría deberíamos de visitar sus hogares, de conocer a todos sus familiares, de saber con qué redes de apoyo cuentan, así como sus hábitos, como su higiene, como su cultura. Como lo comentábamos, no es lo mismo un paciente que quizá tenga un trabajo estable ahorita en la cuarentena a un paciente que quizá vive al día y si él no sale a la calle, pues él no come porque no tiene un salario fijo. Entonces, debemos de conocer a nuestro paciente bien. Esa es una característica del médico familiar que no tienen las demás especialidades. Los cirujanos, los internistas conocen el problema, atacan el problema, pero no ven el entorno del paciente. La siguiente. Bueno, vamos a entrar a las áreas que el médico familiar tiene a su disposición para ejercer. El área asistencial, pues es básicamente lo que hacemos en la consulta, es la atención primaria. Debemos de tener conocimiento sobre la comunidad también. De hecho, en otros países el título es medicina familiar y comunitaria. Debemos de conocer, de tener un perfil epidemiológico, de saber qué está pasando en nuestra población, si nos están llegando, por ejemplo, muchos casos de varicela. Los conocimientos bioéticos y de ciencias sociales nos van a ayudar para el trato con el paciente y pues también necesitamos conocimientos de informática, por eso de que se nos trae la impresora y todo. Necesitamos ser nosotros efectivos, eficientes y ser buenos orientadores con los pacientes. Lo que yo les comentaba al principio es que podemos tener pacientes muy burros, podemos tener pacientes que no nos hacen caso, pero si nosotros mes con mes estamos orientándolos, va a llegar un momento en el que él razone y piense, hey,
sí, voy a intentar hacer caso, voy a hacer lo que mi médico familiar me está diciendo, porque ya van muchas veces que me lo dice, y qué tal que tiene, pues que tiene razón, o qué tal que sí me va a beneficiar. Y pues lo más importante es la capacidad empática. Y pues estas son las áreas que hacemos en la consulta, la que sí. Doctora, ¿usted cree que hay pacientes burros Sí. y que no hacen caso? ¿O habemos médicos que no sabemos explicarnos y no sabemos dar el punto específico de lo que tienen que hacer los pacientes? Creo que hay de las dos cosas, doctor, porque en 15 minutos es imposible dar una cátedra así de nutrición y de ejercicio y todo eso para que el paciente entienda. Entonces, bueno, lo que yo vi con una doctora con la que roté es que ya tiene como sus puntos específicos de lo que va a tratar con los pacientes, ¿sabe? Voy a convencerlo de su papá, voy a convencerla de su papá Nicolau, de su mastografía. Debemos optimizar el tiempo. Y si no lo optimizamos, pues ya es culpa de nosotros. Pero también hay pacientes que por más que le hable bonito, no quiere. Entonces, es un juego hay momentos en que los dos tenemos la culpa. Usted tiene 15 minutos por consulta, estamos de acuerdo. Pero si usted requiere una consulta extra, la puede solicitar durante el mes. Tiene 12 consultas en el año. Entonces, usted sí tiene... a veces es que Está trabado otra vez. nosotros nos cerramos, se trabó, ¿no? ¿Ya me escuchan? ¿Habla? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces le comentaba, doctora, si usted se enfoca nada más en que la consulta dura 15 minutos, pues probablemente no nos va a alcanzar el tiempo. Pero si usted se enfoca en que usted va a ver a esa paciente cada mes 15 minutos, usted puede hacer mucho por ella. Quizás en esta consulta de abril usted hizo un cambio mínimo, pero lo hizo. En mayo lo refuerza. En junio otra vez lo refuerza. En julio modifica otra cosa y así va a ir modificando. Porque usted va a ser médico de un consultorio durante 34 años. Entonces va a tener usted pacientes que va a haber 15 minutos cada mes durante 34 años. Dígame si se puede o no se puede hacer un cambio por él. Claro que sí, es en donde necesitamos nosotros formarnos bien como orientadores para tratar de convencerlos, para educarlos bien en todo el tiempo, en todos los años que tenemos con el paciente. Entonces le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Hay pacientes burros y necios o habemos médicos que no nos tomamos el tiempo para crear una alternativa de atención? Sí, habemos médicos que no nos tomamos el tiempo. Continúe, doctora. La que sigue. Otra área es el área administrativa. Yo recuerdo mucho que el doctor Moreno, el sub, nos dijo, ustedes entrando al instituto pueden hacer carrera de lo que quieran. Entonces, también es una opción hacer una carrera administrativa en el instituto. ¿Para qué? Porque ya como médicos familiares tenemos otra visión, tenemos otro enfoque, entonces podemos administrar los servicios, podemos ser optimizadores de los recursos y podemos gestionar mejoras que nos gustarían a nosotros en nuestros consultorios con nuestros pacientes. Entonces, podemos hacer un máster, un diplomado, muchísimas cosas para, bueno, incluso aunque no tengamos carrera administrativa, pero para tener una visión más completa de las cosas, porque sí, pues hay muchos medicamentos o hay muchos estudios que como médico familiar no puedo hacer, pero si yo me quedo pensando en que no puedo y no puedo, pues X. Pero si yo entiendo bueno, es que al instituto le cuesta tanto, es que pues estoy mal porque
porque realmente no hay cómo hacerlo, o sea, entender también esa parte administrativa y no nada más enfocarme en las trabas o en por qué no puedo. Entonces, deberíamos de desarrollar también habilidades administrativas y gerenciales. La que sí. En el área educativa, prácticamente nosotros somos maestros para nuestros pacientes, pero también como nosotros que en un futuro podemos ser los tutores de las nuevas generaciones. Entonces, pues es otra área que el médico familiar tiene de oportunidad en la educación médica, como traductores, por ejemplo, en promoción de la salud con nuestros pacientes y en formador de nuevos recursos para la salud, como nuestros tutores, como nuestros maestros que están ejerciendo esta área educativa. La que sí. Pues el área de investigación también se presta mucho la medicina familiar para que te mantengas actualizado. Creo que el médico familiar que no está actualizado no es un buen médico familiar. Entonces es importante adentrarnos en la investigación, leer artículos, leer qué está pasando en el mundo, qué está saliendo, sin que nos cause flojera, pereza y todas esas cosas. Y pues hay muchas áreas de oportunidad dentro de la investigación. De poder ser, por ejemplo, tutor, jefe de enseñanza. Tenemos muchas áreas de oportunidad para poder ejercer aparte de la consulta y pues esta de investigación es algo, pues es prácticamente un compromiso que tenemos nosotros con nuestra propia actualización y para un mejor servicio con los pacientes también. Y pues es algo interesante. Bueno, el buen médico familiar debe de tener bien claros sus valores y sus actitudes, no solo con el paciente, sino en general, incluso con sus mismos compañeros, porque pues es bien feo hablar mal del otro médico, que, ¿cómo que el cirujano le dijo tal cosa? Está bien tonto. Entonces caemos en el desprestigio de nuestro mismo gremio por hacer comentarios que no vienen al caso. Entonces, debemos de ser responsables con lo que hablamos, debemos de tener ética, debemos de estar comprometidos, debemos de respetar y debemos de tener esa actitud de servicio para nuestro paciente y sobre todo para facilitarle y para no hacerle cansada su atención. Pues esto más enfocado hay muchos procesos administrativos que sí les podemos hacer el paro de avanzarles algo, pues si vamos a platicar con nuestro jefe de consulta para que agilice algún estudio, algún trámite. Esto es también parte del compromiso de nosotros como médicos familiares para nuestro paciente. La que sí. Bueno, en conclusión, las características del médico familiar es que va a ser el líder del primer nivel de atención. Esto significa que debemos de ser bien, hasta cierto punto, egoístas, que son nuestros pacientes, que yo te mando a ti cirujano, a ti internista, a ti gine, mi paciente, porque yo le detecté, porque yo estoy viendo que tiene este problema y tú me vas a dar una solución. Pero al final es mi paciente que va a regresar conmigo y que yo le voy a seguir con la continuidad, porque tu gine pues lo vas a ver cada año, pero si algo surge en ese año,
con el que va a ir la paciente, pues va a ser conmigo. Entonces, como conclusión, es ser el líder, apropiarnos de nuestros pacientes, de hacerlos nuestros completamente y siempre tener pues ese enfoque de que somos el orientador y somos el educador de nuestra población. Y Ahora, siempre... más que eso, que ser líder, cuando tú refieres a ser líder, que es nuestro, eso se llama, más que nada lo manejamos, yo creo que desde el punto de vista es ser jefe. Y acuérdese que usted es un líder y un líder se enseña a ceder cuando se sale de nuestras áreas, de nuestro punto. Entonces, acuérdese que usted es el líder de un equipo donde hay un ginecólogo, hay un cirujano, hay un ortopedista, hay una nutrióloga, pero usted, eso se los comento a todos, ser buen líder es decir, ¿sabes qué? Yo esto no lo sé, te cedo la batuta a ti en este momento. Entonces, es lo que ustedes deben enseñarse a tener esa parte de humanidad y respeto por el paciente y respeto por ustedes mismos, de saber hasta cuándo llega la limitación de ustedes y deben de ceder esta parte a otra persona. Entonces, sí es importante que lo vean de esta manera. Ustedes son médicos familiares, son los líderes de un equipo, pero también acuérdense que en la parte de ser líderes de un equipo, el liderazgo cambia de acuerdo al escenario en el que nos encontremos, porque las características cambian. Entonces, ustedes deben enseñarse a hacer eso, a cambiar la batuta en el momento que ustedes ya no sean los líderes en ese momento. ¿Por qué? Porque ese paciente ocupa lo mejor en ese momento y quizás el cirujano pasa a ser el líder en ese momento. Eso no nos quita que el paciente sea nuestro, es nuestro paciente de primer nivel y nosotros llevamos, no sé si me doy a entender, nosotros somos líderes de un grupo, pero cuando hay puntos específicos hay que enseñarnos a cambiar ese punto hacia allá, pero vuelve otra vez a regresar hacia nosotros el liderazgo. Es lo que tienen que enseñarse ustedes. Ustedes son líderes natos. Ya eligieron medicina familiar y ustedes van a ser líderes de hecho. ¿Sale? Entonces, enséñense a hacer esto. Sí, yo creo que lo que comenta usted es que si mi paciente viene conmigo y me dice, es que el cirujano me dijo que me tiene que hacer una cirugía. Y yo le digo, no, pues el cirujano está bien mal, porque eso, bla, bla. Ahí ya no estoy cediendo y ya no estoy siendo, pues ya no estoy siendo ni objetivo ni nada, pues. Entonces, yo creo que se refiere a saber cuando el otro especialista tiene la razón y seguir pues, sus indicaciones también. Y pues es todo, doctor. Ani, ¿me escuchas? Sí, sí la escucho. Un breve resumen de lo que fue para ti esta clase. ¿Qué te dejó esta clase a ti? Pues esa clase bueno, todas se me han hecho importantes, pero esta habla más de que son nuestros pacientes y los vamos a estar viendo todo el año, vamos a saber sus problemas, tenemos que tratarlos con respeto, tenemos que saber cuándo enviarlos, más que nada eso. Itza, ¿qué te dejaron estas dos clases a ti hoy? Pues es que en sí yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. O sea, yo estoy de acuerdo en la parte que se habló aquí, que es un guía y que se tienen que analizar los hogares y la influencia del hogar en el paciente y de que también uno tiene que saber cómo explicar las cosas. Pero yo siempre he tenido la creencia que una persona adulta también tiene la suficiente madurez y capacidad ya mental para tomar sus decisiones y para entender, aunque el resto de su familia no entienda. Y pues a lo mejor por eso es que no concuerdo en ciertas cosas. O sea, yo no le puedo creer a alguien que le diga, mira, es que comer así, que me diga, no, es que, ¿sabes qué? No puedo porque
yo llego a mi casa y hay una coca de 2 litros y yo así como que, sí, pero tú eres el diabético y, o sea, para mí no son, así que ellos en teoría pueden tomar esto. No, pero es que no puedo verla ahí, no, o sea, yo no creo en esas cosas porque, pues, yo, pues, básicamente lo que es el internado, la escuela y eso, casi vives con tus compañeros, estás todo el día con ellos y yo jamás comí como comían el resto de mis compañeros. Y mis compañeros tampoco se adaptaron a comer como yo hacía. Entonces, yo no creo, tal vez sí sea más difícil si lo tienes enfrente, pero yo sí creo que es culpa de él. O sea, él es un adulto, él ya está formado y si tú le dices, o sea, tú eres diabético, tú no puedes consumir estas cantidades de azúcar simple porque va a pasar esto, esto y esto. Y si él te pone de excusa algo tan fácil como, ay, pero ese estaba ahí para tomar, pues honestamente para mí sigue siendo su culpa y no le interesa. No es un justificante. Entonces, sí influye el lugar, pero hay un punto en el que ya es la decisión de una persona que ya es adulta y que si te entendió lo que tú le explicaste, debería poderse contener porque supone que un adulto piensa más allá, piensa en qué consecuencias va a llevar esto y ahí no se está dejando ver así. Entonces yo, por mi parte, yo jamás justificaría que alguien me diga, no lo hice porque mi familia no lo hace. No, eso no es una justificación. Se respeta y qué bueno que hiciste ese comentario, Itza. Se respeta tu comentario, pero esa es la parte bonita de ser médico familiar. ¿Sí? Esa es la parte esencial de ser un médico familiar. Te voy a comentar por qué. Desde el punto de vista, yo a ustedes los veo como personas fuertes hasta cierto punto. Ustedes tienen un carácter ya forjado, tienen un nivel educativo ya de posgrado, pero muchos de sus pacientes van a ser pacientes que no tienen un tipo de educación específica, tienen primaria, no tienen primaria, secundaria o prepa, no tuvieron las mismas oportunidades económicas que ustedes y son personas que vamos a ver en el transcurso del día que no tienen la misma fortaleza que tenemos nosotros. No sé si hasta ahí voy bien explicando. Sí. 2. Cuando, ¿cuántos pacientes tú has visto en la consulta que llegan en la consulta y el médico les dijo, no tomen refresco y lo toman? No coman pan y lo comieron. No coman esto y lo hicieron. ¿Cuántos pacientes que fuman prometieron dejar de fumar y siguen fumando? ¿Cuántos pacientes alcohólicos dijeron vamos a dejar de tomar y siguen tomando? Y todas esas personas son personas adultas. Entonces ahí viene la parte de ser médico familiar y de tratar de cambiar lo que es el sistema que lo rodea. ¿Qué va a pasar? Y tú me vas a decir, es que ya es una persona adulta. Y sí, es una persona ya adulta que ya tiene el conocimiento de lo que hace. Pero ¿cuántos de ustedes no han visto una persona alcohólica que se metió a un programa para dejar de tomar alcohol y sale y se encuentra con las amistades y otra vez vuelve a recaer en el alcoholismo este paciente? Entonces, sí entiendo tu punto de vista en el que somos ya adultos y todos, pues sí, si todos pensáramos como tú, la verdad que la medicina familiar yo creo que estaría súper padre en el hecho de que no tendríamos trabajo, porque todo fuera muy padre en este punto. Pero eso es lo bueno de medicina familiar, de que todo es un caos y nosotros en ese caos tenemos que trabajar con ellos para arreglarles en cierta forma, no arreglarles, sino darles las herramientas para que ellos acomoden su familia, buscar el apoyo con otros servicios para que mejore la calidad de atención y la calidad de salud de sus pacientes. Pero es por eso, es parte que comentaba ahorita el doctor Contreras, el doctor David, la doctora Karen, de ser empáticos y ponernos en el zapato del otro. ¿Sale? Sí. Y en cierta forma, pues sí se tiene que modificar un estilo de vida en la familia. Yo también he caído en ese pensamiento y es válido. ¿Por qué? Porque digo, no manches, ya tienes 40 años y no razonas, tienes 50 años y no razonas, tienes 30 años y no razonas y no ves que eso te está haciendo mal y sigues ahí. Pero es donde entramos nosotros con el apoyo de todos los servicios que tenemos a nuestro alcance en tratar de modificar esa creencia del paciente y ayudarlo a salir adelante. Ya si él sale, es un punto bueno, y si no sale, tú hiciste todo lo que está en tus manos hacer. ¿Sale?
Tú moviste todos los servicios, lo mandas a todos los servicios que tuviste que mandarlo, y el paciente al final tendrá la decisión si accede o no accede a hacer lo que tú le estás comentando. Pero es importante que tú hagas todo lo que te corresponde hacer como médico familiar. Y como comentaba el doctor Contreras, nosotros somos una especialidad también que tenemos una parte psicosocial. El médico internista, el médico cirujano, el ginecólogo no lo tiene, nada más le dan medicamento para el tratamiento y se acabó. Pero nosotros vamos más allá de, y es lo que quiero que les quede claro, que nosotros somos médicos tanto de comunidad como de familia, como la parte individual, como la parte colectiva. Entonces sí quiero que se enseñen a ver este punto como un todo para que ustedes tengan pacientes muy bien controlados más adelante y quizás vamos a tener esos pacientes que no lo vamos a poder, pero van a ser mínimos. ¿Por cuántos consultorios a ustedes han rotado que hay médicos que tienen sus pacientes que casi el 100% de los pacientes son controlados y van a otro consultorio y nada más tienen el 50% controlados? Entonces, eso sí depende mucho de cómo vean ustedes las cosas, cómo trabajen en la comunidad de ese paciente, en la vida familiar, en la vida social, en la vida económica. Pero tienen que hacer todo eso para que ustedes tengan buenos pacientes controlados. No sé si hay algún otro comentario, pero sí, comentarte, doctora Ixa, yo respeto tu punto de vista, pero te vas a topar en la medicina familiar que vas a tener que trabajar mucho. Que los pacientes no van a pensar como tú, y te va a dar coraje que no piensen como tú porque tú vas a querer lo mejor para ellos, pero te vas a llevar muchos tropiezos que te van a llevar a tener que trabajar más con ellos, porque pues al fin y al cabo son tus pacientes y los adoptas como en cierta forma como tu familia, como que los quieres llevarlos a ese punto de llevarlos a un estado de salud plena. Si no hay algún comentario más, doctores. Entonces, ya comentarles la clase de enfermedades de vía urinaria, de vía urinaria, ya les mandé el link. Nada más les pido que me manden antes del jueves a las 6 de la tarde, me manden todas las capturas de pantalla de los minimódulos y la calificación global, por favor. Entonces, ya estamos de acuerdo que esa calificación que saquen, la calificación final, les va a afectar en lo que es la parte del conocimiento afectivo. ¿Sale? Bueno, que tengan un excelente martes. Cualquier cosa, estoy a su disposición. Ahí me siguen hablando. El baño ya lo pueden usar. Les comento, el baño de la residencia de donde están ustedes es exclusivamente para mujeres, nada más. El baño para los hombres, ya habíamos comentado, el doctor Contreras y el doctor Osuna estuvieron ahí conmigo ayer. El baño de los hombres está en conjunto con el baño de los hombres para internos, que tiene 2 baños y 2 áreas de limpieza. Entonces, ese baño que está en la residencia nada más es exclusivamente para mujeres. 2, voy a estar yendo constantemente, por lo menos 1 o 2 veces por semana en mi tiempo libre, voy a ir a estarlo vigilando, porque tienen la residencia hecha un caos en ciertos puntos. Las caretas las tienen sobre las camas, los cubrebocas los tienen sobre las camas, las batas las tienen sobre las camas. Entonces, si vamos a exigir unas cosas, también yo tengo que exigirles otras a ustedes. Tienen que ser personal de salud muy limpio y cuidándose siempre. Si ustedes tiran un colchón al suelo y se duermen ahí, terminan de dormirse, se levantan, tienen la cama, tienen la cobija y el colchón arriba. ¿Sale? Y cualquier cosa que vayan presentando, pues háganmela saber para estar al pendiente de ustedes.